aquí iniciamos el vídeo del día de hoy, la 1 de la mediodía. Me vamos bajando por la CTM. El día ya lo veis, nubes y sol, pero bastante bueno. Temperatura agradable. Espero grabaros en breve cómo está el mar. ...31 de enero. Buenas. Vengo aquí a visitarte. Hola, chaval. Oye, que ya tengo ganas de que salgan esos 2 desarrollos que tenemos prometidos a los que nos visitan aquí en el canal. Pues son como 3, ¿eh? ¿Ya son 3? Son como 3. En Tulum van a ser 2 y Coco Beach 2. Ya 3, sí, pero desesperados. en breve va a ser el Coco Beach 2. Sí. Y después ya nos iremos a Tulum a grabar en Tulum. ¿Qué te parece? Tulum creo que van a ser como 2. Sabes que Tulum hay mucho por construir. Y aquí en playa todavía tenemos los desarrollos ya que se están vendiendo, como por ejemplo Tom Tower, que yo lo pronuncio de una manera que le hace gracia a Alex, porque parece que le estoy diciendo alguna cosita a la gente. Oye, hablando del chaval, mira qué grandote está. Aquí está el chavalote. Bueno, pues mi visita es para decirte que felicidades, porque el año ha sido muy completo para los dos, que bueno, gracias a los que nos han dado esa confianza. Han hecho una gran inversión, los estudios son fenomenales, cada vez lo estáis mejorando. Exacto. Ya estamos en 46 metros los estudios y algunos ya de 50. Ya se les puede decir que son departamentos de una recámara prácticamente. Lo pueden acondicionar como quieran. Exacto, y las amenidades, pues estamos mejorándola cada vez más. Yo estoy muy convencido y muy contento de lo que nos estás ofreciendo. ¿Por qué motivo? Porque esos estudios todos están bien situados, todos tienen vistas al mar. Todos tienen facilidad para moverte por Playa del Carmen sin necesidad ni de bicicleta, andando. Fíjate qué bueno que lo mencionas, porque hoy tuve unos clientes de California, de Los Ángeles, que de entrada me dijeron, todos tus desarrollos son hacia arriba. Le dije sí, y en ese momento sentí que se iban a levantar e irse, pero les mostré el mapa, les mostré las ubicaciones. No conocían Playa del Carmen, vieron la cercanía con la Quinta Avenida y se quedaron, los llevé al recorrido y creo que van a comprar. Pues muy bueno, yo de verdad soy el primero que compraría. Sí. Cuando pueda lo hago. Muy bien. Vamos a seguir trabajando un poco, que tenemos que hablar de cosas de trabajo. Un protocolo que hace habitualmente Alan con los clientes cuando vienen para firmar el contrato si están aquí en Playa del Carmen. Cuando no están en Playa del Carmen, ese contrato que tienes ahí preparado por triplicado se les envía por correo, ellos lo firman y te lo envían, ¿no es así? Pero bien, primero lo revisamos, pasa primero por mí, yo lo reviso de que todo se encuentre bien, luego lo enviamos a los clientes. Yo siempre pido que revisen los contratos por algún error, por alguna falla, por algo que en las cláusulas también, para que los entiendan. Para que lo entiendan y no haya sorpresas en el futuro. Nosotros somos muy claros en el contrato. Muchas compañías te dicen, no hables de contrato. Yo hablo de contrato, no tenemos nada que esconder. Entonces ahí lo primero que se hace es el apartado, es un apartado de $5.000 normalmente. Cuando hay una oferta de preventa que hay ahora en uno de los desarrollos, Maimenese por ejemplo, sí, se puede apartar con 2.500, pero ya se acaba hoy la oferta. Qué pena. Pero bueno. Pero igual si pueden dar más del 30% del enganche, del anticipo, le podemos conseguir ahí algún descuento. Digo, no vendemos con descuento, pero si tú estás dispuesto a dar más del 30% de anticipo, podríamos verlo. Se puede negociar, ¿no? Bueno, pues una vez que se hace el apartado, lo que se les da es tiempo para que sepan de tu parte todo lo que condiciona el contrato y ellos puedan trabajar con los bancos o con su dinero y poder llegar a dar el 30% de enganche mínimo que se pide para firmar un contrato, ¿no es así? Sí, así es. Primero se aparta, luego del apartado empezamos a trabajar en el contrato, donde me solicito documentos. Okay, solicito pues la información bancaria, acta de nacimiento, identificación, comprobante de domicilio, no sé si están casados, acta de matrimonio. Después de eso también plasmamos en el contrato lo que es el plan de pagos, porque nosotros financiamos durante la construcción. Entonces queda plasmado en el contrato las fechas, las cantidades, si hay alguna cláusula especial que quieren que añadamos, como no sé, algún beneficiario o algo así por el estilo, lo podemos hacer. Y ya que esté todo bien, ya se firma, ya sea aquí en la oficina. Como ahorita estamos esperando a este cliente que no llega todavía. Bueno, espero que llegue en breve. Sí, va a llegar en breve. Me dijo que estaba por aquí cerca. Qué bueno. Entonces, ya sea que firmen aquí o se lo enviamos vía correo electrónico. Ellos tienen que imprimirlo allá, lo firman con tinta azul. Alguien me dijo por ahí, oye, ustedes se ahorran lo de la impresión de los contratos. Le digo, no, es que no se trata de que ahorremos dinero en impresión de contratos.
lo enviamos por email, ustedes lo imprimen, porque querían que lo enviáramos los 3 contratos de una vez, pero digo, ¿qué pasa si tú decides hacer algún cambio? Tenemos que volver a hacer los cambios y volverlos a enviar. Entonces, y es una pérdida de tiempo tremenda. Claro, entonces por email, todo se hace por email, ya cuando estés seguro de que ya no vas a hacer ningún cambio, tú, cliente lo imprimes, lo firmas, todas las hojas de color azul, y me lo envías de regreso a paquetería. Y ya luego yo te envío tu contrato. Ya firmado. Con representante legal. Qué bueno. Oye, el contrato cuando te lo envían, que lo firman y tal, muchas veces no se ha llegado ni a pagar todavía el enganche. Tiene un margen de tiempo, que sí. Sí, tenemos ahí un margen de tiempo. Lo esencial, o más bien lo ideal serían 15 días. Después del apartado serían 15 días para que dieras el pago inicial, el enganche. Pero pues siempre estamos abiertos, somos flexibles, ¿no? Si necesitas un poquito más de tiempo, pues nos dices y lo podemos hablar. No quiero aclararles algo importante. Cuando dan cuando dan el apartado, por ejemplo esos $5.000, son recuperables antes de firmar el contrato. Antes de firmar el contrato son recuperables. Ya una vez que firmas contrato, pues ya tienes obligaciones y también tienes beneficios y obligaciones, ¿no? El beneficio es que ese departamento ya es tuyo, cumpliendo todas las normas que tienes que cumplir, y ya no se puede vender a nadie más. En caso de que tú decidas no quedártelo porque has hecho cuentas y no te sale, pues simplemente ya me desligo de ellos sin firmar el contrato y se les devuelve el apartado. Sí, siempre tratamos de no quedarnos no sentirnos como abusivos, no quedarnos con el dinero del cliente si no tenemos una razón. Como supongamos que el cliente ya no puede seguir con la operación, siempre buscamos todas las maneras posibles, ¿okay?, para ayudarlo, para que siga adelante con la operación, porque desde el momento que firma contrato, de hecho no desde que firma, desde que aparta una unidad, ya está haciendo dinero. Claro que sí. Dinero, y muchos no lo creen. Hay 4 maneras de hacer dinero y siempre lo hablamos en un video de estos. Entonces, de alguna manera u otra está haciendo dinero. A lo mejor está apartando en este momento y la unidad en ese momento está subiendo de precio. Tú apartando, tú ya... Es lo que estábamos hablando ahora de MyMNS, por ejemplo. Hoy cumple, si hoy yo hago un apartado express, ya me congelan ese precio. Exacto. Porque mañana ya tendría un 5% más, o el 5% que no tienen, cosas así. Claro, y en vez de que ese dinero sea para nosotros, pues es para ustedes. Otra cosa buena es que están comprando en preventa. Al comprar en preventa, durante la construcción del departamento, eso va subiendo un dinero que tú, sin darte cuenta, estás ganándolo. Y también el tema de no pagar ningún interés mientras está esa preventa hecha hasta que te lo entregan. Sí, Quiere decir que tú no has pedido préstamo al banco, no has hecho nada, solamente entregaste el 30% y cada mes o cada 3 meses pueden llegar a un acuerdo en la forma de pago, pues vas liquidando. Sí, y la cantidad que pagas al final es la misma que quedamos de acuerdo en el contrato y no sube nada, menos que te atrases mucho en tus pagos. Ahí sí hay algunas cláusulas que dicen que por 5 o 10 días que te atrases, pues sí podría haber una penalidad, pero siempre y cuando también tú hables con nosotros y tengas alguna situación que te vaya a hacer atrasarte en tus pagos, siempre estamos dispuestos a platicar contigo y negociarlo. Pues nada, yo ya voy a parar aquí de grabar esto. Era importante que lo supierais porque más de uno de vosotros cuando compra un estudio piensa que compra algo pequeño y no es algo pequeño. Estás comprando la mejor zona, con vistas al mar, con unas amenidades excelentes, con un departamento con todo terminado prácticamente, se entrega amueblado, se entrega equipado. Total, que lo mínimo que tienen que hacer es decorarlo, una televisión y disfrutarlo o rentarlo. Sí, es lo que te digo de unos clientes que tuve en la mañana, venían cerrados, de que ellos no querían algo en un edificio y querían algo en las afueras. De hecho me hablaron de Playa del Carmen, que escuchaban cosas malas y así. Entonces, les digo, pues vivan ustedes mismos su experiencia de qué es Playa del Carmen. Los llevamos a la Quinta Avenida, les cambiamos la idea de lo que son los edificios, por la cercanía al mar, por las amenidades, por las ubicaciones, los precios, están encantados. Entonces, yo creo que esos clientes van a... Yo también estoy encantado de hablar contigo de esto con los que nos siguen, porque sinceramente es una de las mejores opciones como inversión. Claro. Y como zona vacacional. Claro. Es precioso. Y las ubicaciones inmejorables. Ahí es. Pues nada, esto es un contrato. Un contrato que son, ¿cuántas hojas? Bueno, este es un poco más porque el cliente es extranjero, va a ser un contrato con fideicomiso. Cuando son con fideicomiso se le pone en español e inglés y eso hace que sean más hojas. Pero cuando es un contrato normal, son menos hojas y solamente en español.
Cuando es bueno. con fideicomiso es bilingüe. Cuando es extranjero lo ponen en español y en inglés. Sí. Y cuando Cuando es es mexicano o solamente en de español. Latinoamérica. Lo Bueno, que pasa es que en el mexicano. contrato me parece que pone que el que prevalece es el idioma español. Sí, sí es mitad español, mitad inglés, Ujú. pero cuando es, te digo, extranjeros, siempre se hace bilingüe y eso hace que sean más hojas. Pero también ponemos letras grandes, Ujú. no letras chiquitas ni numeritos ahí de que vaya a caer así como en una desconfianza, ¿no? Todo es muy claro. Yo siempre les digo, anoten sus dudas. En este momento, el que quiera comprar en preventa, ¿qué departamentos, qué desarrollos tenéis ahora mismo? Porque todos son interesantes, todos. Pues mira, tengo entregas inmediatas y tengo preventas. Preventas tengo como 5, 6. Entregas inmediatas tengo como 4, de 4 diferentes desarrollos. Entonces hay inventario, hay inventario. El que tengo ahorita en promoción es Maimenese, pero pues acaba hoy. Y el próximo sería Coco Beach 2, pero estamos en espera de que nos pasen fecha. Qué bueno, pues ahora sí, ahora ya despedimos esta pequeña introducción a lo que es apartado y enganche cuando compras un departamento aquí en Playa del Carmen con Alan. Sí. Gracias. Un placer estar contigo, ver cómo tratas a los clientes cuando firman el contrato, de verdad, y lo bueno que les da aquí, porque encima les da comida, bebida, los tratáis muy bien. Me ha gustado mucho ver esta firma de contrato. Lástima que el cliente se fue corriendo, no tuvo tiempo para la foto y eso, pero bueno. Bueno, que tampoco que se quería salir en cámara, ya lo sabes. No quería salir en cámara. Pero qué bueno, Ale, nos vamos a la playa a grabarlo un poquito. Qué bueno. Pues Oye, nada, pero ala. qué ricas piñadas, ¿no? Preparó el chaval acá. Y a mí me dio también un vasito, la verdad que las piñadas que hace son excelentes. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Nos Bueno, bueno, pues aquí en lo de Martina, en la CTM, en la misma avenida donde estábamos ahora grabando con Alan, os quiero enseñar cómo está el mar. Y el mar se ve fantásticamente hermoso, bonito. El agua transparente, un azul bonito, y eso que el sol no está dando ahora con fuerza. Este es el desarrollo East Beach. Yo creo que ya están todos vendidos. Y el Martina, que tiene la música a tope. Yo creo que este es el desarrollo más cercano al mar que tenemos en toda Playa del Carmen. Está a 5 metros o 10 metros de la playa, del agua. Por eso este muro tan grande, tan fuerte que hicieron ahí. Pues así está la playa en este momento. Si giráramos ahí, llegaríamos a la playa de la 88. Y metiéndonos para ahí tenemos primero la playa de la 38 y después de la playa de la 38 tenéis Mamitas. Bueno, ya recuperé un poco de arena esta zona. Acordaros que otra vez estaba para allá, otra vez estaba para acá. Y apetece darse un baño, ¿eh? El agua está bien para bañarse. Está agradable. No hay nada de sargazo, absolutamente nada, ya lo veis. Esa es otra buena noticia. Hace aire, como lo estáis viendo en los árboles. Y estoy por decirle a Alex que me vuele el dron para este vídeo de la zona esta que estamos ahora. Me gusta cómo planean las gaviotas. Es que entran ganas de quedarse, sentarse y dejar pasar la tarde aquí. Los que traen sus sillitas, que bien se lo montan, qué bueno. Y nosotros nos vamos, que nos vamos a comer. Ya es hora de comer un poquito. Esta es la playa que tenéis al bajar la CTM. Chaval, ya aterrizando el dron aquí en plena carretera. Gracias por las tomas que acabas de hacer. Claro. Estuvo sencillita las tomas. Pues nos acaba de grabar de aquí, desde las playas, y espero compartiros eso, qué bueno.
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Estoy por la avenida 10 en este momento llegando a Constituyentes. ¿Y por qué os grabo aquí? La Quinta Alegría, porque quiero enseñaros cómo llegar a Casa Sofía fácilmente. Aquí lo que haremos será irnos hasta la avenida 15, que es la próxima, hacer un giro a la izquierda y toda esa calle nos va a llevar casi al lado de Casa Sofía. Vamos a atravesar la Juárez y luego vamos a girar un poquito más adelante a la derecha, pero eso lo vais a ver en ratito. Ahora lo que hago es girar por donde va este carro en blanco. Acordaros, esto es Constituyentes. Y toda esta avenida es la que nos lleva a Casa Sofía. Voy a parar ahora mismo y voy a grabar cuando estemos en el mismo semáforo para que veáis cómo lo atravesamos, el de la avenida Juárez. Esta avenida 15 pasáis al lado del Palacio Municipal, está aquí a la derecha, y seguimos hasta llegar a Juárez. Palacio Municipal hasta la Juárez os vais a encontrar muchos hoteles y hosteles económicos, donde podéis rentar habitaciones compartidas, por ejemplo, a buen precio. Por aquí os vais andando, paseáis y lo podéis encontrar hasta que luego rentéis un lugar de... Pues si te vas a quedar más tiempo, pues así lo podéis buscar por vuestra cuenta. También hay muchos restaurantes. Estamos parados justo en el semáforo que cruza con la avenida Juárez. Vamos a seguir rectos y luego allí ya nos tocará girar a la derecha. Vamos a ver, ahora sí, ahora ya cruzamos la avenida Juárez y seguimos recto, como había comentado. Esta calle pues hay unos 300 metros más o menos, 350 metros, y luego solamente nos queda o girar a la derecha o a la izquierda, porque nos tenemos una pared de frente. Y vamos a girar a la derecha y en 200 metros aproximadamente tenemos el Casa Sofía. Por lo tanto voy a seguir grabando. Vamos a pasar al lado del aeródromo, que está aquí a la derecha, justo aquí a la derecha donde están estos carteles. Es de donde despegan las avionetas, ahí lo tenéis. Y esto es lo que os comentaba, aquí no hay otra opción, o izquierda, que irías para la calle 10, o Playa Car, o a la derecha, que iríamos para Federal, y justo aquí al girar, donde pone Plaza Paseo de Cova, en esa plaza está Casa Sofía. Ya se puede leer las letras ahí. Y nos vamos al parking, porque tiene un parking, pero ya está en la parte de fuera. Esto de aquí es el Casa Sofía. Y el parking está aquí al lado. Es este de aquí. Aquí vamos a entrar. Casa Sofía, este parking es muy recomendable para comer, y más al mediodía, que tenéis un menú de lunes a viernes, un menú bastante bueno, muy buenos precios, desde las 2 a las 5 de la tarde. Ahora mismo creo que son las 2:30, ¿no, Alex? Ahorita mismo son las... Sí, las 3. ¿Las 3 de la tarde? Bueno, pues media hora me he equivocado. Las 3 de la tarde, estamos en la hora de poder comer el menú. Así no gastamos tanto dinero y comemos igual. Qué bueno, qué buen ambiente se ve. Pero para poder sentarte te tienen que tomar nota aquí y te llevan a tu mesa. Y tenéis que pedir el menú de ejecutivo cuando queréis ese menú. Acordaros, menú de ejecutivo. Aquí lo tenéis.
Es este de aquí. Mira qué precios tiene. Está ideal. A mí me gusta, ¿eh? Chavalote, aquí siempre nos sentamos, aquí dentro está ahora un poquito tranquilo, pero he visto una persona que quiero saludar. ¿Les puedo retirar las cartas? Sí, claro. He visto una persona que quiero saludar, que está ahí. Está ahí. Buenas, ¿cómo estás, Abraham? Qué ganas de verte, de saludarte. Aquí ¿Cuánto tiempo estamos. llevas aquí en Casa Sofía? Tengo 5 días, hoy es mi 5.º día. ¿Y qué tal? ¿Cuál es tu Bien. función? Estoy de mesero, Ah, está bueno. meserito. Pues a ver qué día nos da que nos puedes atender allí en la calle. Claro que sí, Paquito. Me da Sí, gusto bueno, ya verte, te vas a poner gracias. tapabocas. Sale. Oye, ¿alguna cosa que decirle a tus papás? ¿Estás contento? Estoy muy feliz, gracias. Hola, saludos. Juan Ramón, qué gusto de saludar a tu hijo, qué gusto de estar aquí en Casa Sofía y encontrárnoslo ya que vas a iniciar tu jornada de trabajo o te vas. Voy a empezar, Paquito. Sí. ¿Ahora vas a empezar? Sí, sí, sí. Qué bueno. Por ahorita nos estamos viendo. Vale, A ti. vale, nos estamos viendo. Hasta luego. Pues ya está contento de saludarle, me voy para adentro. Pues hoy tenemos a Abraham. Contento de ver a Abraham aquí adentro, Alex. ¿A que sí? Le toca hoy trabajar por aquí fuera. Qué pena que no le toque dentro porque entonces lo teníamos aquí atendiéndonos. Es una persona excelente, muy contento. Pues Ramón, feliz de tener a tu hijo aquí dentro. Saludos a vosotros, a ti, a Patricia y a tu familia. Aquí estamos en Casa Sofía celebrándolo. Bueno, pues ya llegó nuestro servicio. Qué bonito se ve, qué espectacular, me gusta. Y la música de mi época, de mis rusos cantando. Y hasta ahora nos estaban poniendo canciones italianas de románticas, que bueno. Pues voy para un momentito antes que me... Bueno, ya vamos a grabar, sí, para aquí. Yo pedí el salmón a la mediterránea junto con una guarnición de verduras a la parrilla. Esto es lo mío, se ve espectacular, ¿no? Ahí tenemos el plato de Alois, que es arrachera. Sí. ¿Pero ese es bien cocido o 3/4? Sí, bien cocido. ¿Ese es bien cocido? Sí. No, yo creo que la otra, ¿eh? Esta es 3/4. Yo digo que igual. Este es, la veo 3 cortos esto, por la sal, bien cocido. Es que hay, depende de cómo la quieras. Esta es 3/4, a lo mejor esa es bien hecha. Yo la pedí con cabello agregado. Pues qué bueno. Ahí, ahí. Azul. Pues vamos a empezar a comer. Se pidió un complemento de pasta. ¿De pasta de qué tipo, Alex? Alfredo. Pasta de Alfredo, qué bueno. Buen provecho. Bueno, pues un café americano que le vamos a pedir leche. ¿El chavalote? Parece que tiene, Sí, ya lo puedes retirar. Gracias. me parece. Con la leche cambia el colorcito. Este es el cheese que te ponen de postre. Para mí, un poquito grande, la verdad, porque es muy grande. Ya lo veis, exagerado. Está muy bueno. Brownie. Y el brownie que se pide ¿Quieres que te chavalote ayude por con ahí. Pues este es un brownie, es un postre así del menú de ejecutivo. Y ya. La soy anónimo. Y con esto hemos terminado de comer por el día de hoy. Ya se estaba haciendo esto porque son las 4 y pico de la tarde, creo. Sí, papá. 4:27. Vamos, adiós. Bueno, pues ya nos vamos para casa, para el carro. Adiós. Pues muy recomendable Casa Sofía. Ahí va. Ya nos vamos. Aquí es donde salimos para ir a la derecha, en este cruce antes, para ir a Casa Sofía, y ahora volvemos otra vez para esta parte. A la derecha sería para Playa Car, a la izquierda la avenida 10. Un stop, un alto. Y esto es el inicio de la avenida 10. Que es la paralela a la quinta. Y la quinta inicia a partir de ahí, de donde tenemos la plaza esta, ¿cómo se llama? La plaza Paseo del Carmen. Exactamente. El Paseo del Carmen lo tenemos aquí a la derecha, ahí iniciaría la quinta avenida prácticamente. Aquí tenéis sitio donde dejar el carro, en caso que vayáis para Cozumel. O queréis dejarlo por ahí porque queréis pasear. Aquí a la izquierda también hay otro aparcamiento.
Este de aquí. Y esta es una segunda entrada al Paseo del Carmen. Luego tenéis otra entrada por donde está lo del ferry. Esta de aquí. Y en ese semáforo es cuando cruzaremos la avenida Juárez. La tarde está bonita, aunque ya veis que posiblemente se va a nublar. Por aquí estuvimos paseando ayer. Aquí en la avenida 10, en todo este tramo no hay donde parar el carro. Tiene que ser por las calles. Y ya es de pago. O dejarlos en los aparcamientos, como en este de aquí de la derecha. Ese está cerrado. Y ahora sí, ahora ya voy a parar un ratito. Aquí la entrada de Cocobongo en la 12, la calle de la Marcha. Y ahora el chavalote que quiere ir a entrenar con sus amigos, a pasar un rato jugando. Entrenar no, pues. Bueno, pero vas a hacer deporte, ¿no? Sí. Pues ya está. Otra cosa es que vayas al entrenamiento del equipo, no va a ser así. Pero sí con compañeros del equipo van a echar una pachanguita, le llaman aquí, ¿no es así? Algo así. Y ahí es donde mejor juega el chavalote. Sin presión de entrenadores y sin nada, bueno, pues le encanta. ¿Cómo se llama este polideportivo? Poliforum. El Poliforum. Aquí tenéis Lo de básquetbol. lo de básquetbol, sí. Aquí tenéis campos de fútbol, hay dos. Hay este de aquí, el otro. ¿Y qué más hay? Pistas de patinaje. Pistas de patinaje. Quiero grabar un poquito. Os quiero grabar un poquito para que conozcáis otro lugar que es gratuito. Que está en la avenida 115 con la avenida Juárez, aproximadamente. Si quieres puedes subir acá, puedes ver. Vámonos. Y aquí están patinando, ya lo veis. Hay mucha gente, me está diciendo Alex, ¿es verdad? Sí. Bueno, pero se nota, es de tarde. Esta es la pista de patinaje. Oye, hicieron una pista buena, ¿eh? Esa no estaba antes, ¿a que no? Siempre estuvo. ¿Sí? Sí. Pues no me había fijado que hubiera tanta gente. Y aquí era donde tú entrenabas cuando estabas en Rayados, de Monterrey. Entrenaba en el césped. Aquel de allí. Bueno, pues me he parado un poquito porque tú ya te vas a quedar aquí, yo me voy. ¿Dónde vais a pelotear? No lo sé, no sé todavía. A ver si vemos a los compañeros. No, ellos ahora vienen. Ya me dijeron. Bueno, pues ahí veis que hay gente entrenando. Y luego aquí también hay. Ese es césped natural y este de aquí es pasto de sintético. Vamos a grabar desde aquí. Bueno, chaval, yo te dejo. Sí. Que te lo pases muy bien. Cuídate mucho. Tú también. ¿Has llegado antes que ellos? Sí. Pues qué bueno. Y aquí el pasto natural que le falta, pues que lo corten bien. Qué bueno. Aquí entrenaba Alex cuando tenía pues 11, 12 años más o menos, eso sí, ¿no? Algo así. Y luego ahí al lado hay pistas de tenis, ahí al lado. Me acuerdo cuando era más pequeño se me hacía gigantísima esta cancha. Este es el pabellón cerrado. Y ahí está la cancha de frontenis. Sí, hay una cancha de frontenis. Y ahí hay creo que un campo de básquet o de fútbol allá. Que es de futsal. No estoy seguro. O sea que está bastante completo este también, ¿eh? El Poliforum. Qué pena que esté lejos de casa un poquito. Bueno, En 10 minutos en carro, ¿no? sí. Taxi te cobra 40, 45 y Tuxa te cobra
entre 10 pesos la combi y creo que el camión igual, más o menos por ese Te has precio. traído dinero para volver a casa, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí en la pista de fupito. Es de fupito, cerrada. Esta es la misma que jugamos allí, del mismo tipo. Y esta es la pista de tenis. Qué bueno, pero es de ahí, del campo, la tienes que entregar. Pero no sé de quién es. De ahí abajo será. Aquí tenéis un profesor de tenis que está enseñando a darle a la raqueta a estos chavalitos. Y ahí están las otras dos pistas. Pues ahora sí, ahora me voy. Aquí te dejo. Claro. Hasta luego, que te lo pases bien. Pues os quería enseñar este lugar porque merece la pena que lo sepáis para los que vivís por aquí en Playa del Carmen y los que queréis hacer deporte, pues hay deportes diferentes como ha sido el de patinaje. Aquí, en esta parte de aquí, lo he visto entrenar a boxeo, a boxing. Y dentro del pabellón he visto entrenar a vóley. Pues yo me voy camino de casa, que tengo que preparar cositas. Y esto es el Poliforum, avenida 115 con la avenida Juárez. Tú subes la Juárez desde la Federal hacia arriba, cruzas la Federal y en poco más de 7 minutos estás aquí. Lo tenéis a la izquierda cuando vais subiendo desde la Juárez. Pues voy, que aquel carro que está con las luces encendidas es el mío, porque yo sé que estaba en un sitio que molesto. No había donde dejar el carro, estaba todo lleno. Y este es el aparcamiento. El aparcamiento que sí tiene aparcamiento, que bueno y gratuito, ¿eh? Ahí hay otra pista de básquet, ahí al final. Bueno, pues estoy en la calle del gimnasio. Acabo de dejar el carro aquí aparcado. Acordaros de que pago lo del aparcamiento. Tenéis aquí el Caimán, música en directo. Esa me gusta mucho, esa canción que van a tocar ahora. Pues aquí estamos en la quinta y el gimnasio ahí delante, ahí arriba. Voy a pasear una cuadra solamente para ver el ambiente. Me hubiera gustado quedarme a escuchar la canción. La verdad que es buenísima, es de mi época, de los años 70. Había muy buena música en esa época. Ahí tenemos a Miguel. Hasta luego. Vaya bien. Bueno. Hay mucha gente, para ser un lunes. Yo veo mucha gente. Qué bueno, me alegra. Aparte, ya os digo, son las 7, ahora llega un poquito tarde el gimnasio, son las 7:10, por eso nada más que voy a andar este poquito. Pero siempre es bueno pasear un poquito. Pues hasta aquí llego. Yo creo que con este trocito que grabo ya despido el vídeo del día de hoy. Espero que haya gustado la casa que hemos puesto a la venta en Playacar. Eso ha sido un vídeo separado. Y también lo que hemos grabado esta tarde, tanto en Casa Sofía como en la playa de la CTM. Y con Alan, que es muy interesante ver cómo eso de firmar un contrato, aunque estés en distancia o estés allí en las oficinas, porque una cosa es el apartado y la otra cosa es el enganche. Pues ya nos vamos. De momento los restaurantes, ya lo veis, no están muy llenos todavía. Pues ya cuando salga a las 8 van a estar un poquito más llenos. Seguramente grabe algo más. Bueno, pues qué bueno que ya tengo pagado el gimnasio.
y que agarré la oferta que todavía estaba, porque es muy limitada esa oferta. Ahí está mi amigo Nacho con la clase de spinning. Qué bueno, qué bueno. Bueno, a las 8 de la tarde. Así que nos vamos ya para... Mañana será otro día. Ya nos vamos para casa. Y aquí siguen con la buena música.